Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo un poquito de rutina de limpieza, bueno, y alguna cosita más. Así que vamos a comenzar. Ya sabéis que lo primero que me gusta por las mañanas es hacer la cama, es mi hábito número uno para comenzar bien el día. Así que me pongo manos a la obra, echo el pulverizador para las sábanas, para desinfectar y que huelan bien, sacudo un poquito y termino de preparar la cama. Quería agradecer a todos los que habéis dejado unos comentarios súper bonitos de la decoración del dormitorio. La verdad es que a mí me ha encantado cómo ha quedado y por lo que veo a vosotros también. La zona del rincón de lectura con la lámpara ha quedado súper bonita, es un lugar muy acogedor y os ha gustado muchísimo. Así que nada, quería agradeceros por los comentarios tan bonitos. Lo siguiente que quiero hacer es recoger ropa del tendedero que ya se había secado, bueno, la mayoría porque algunas sudaderas estaban un poquito húmedas y las voy a dejar en la silla para que terminen de secarse y así puedo recoger el tendedero. Es cosa pues que hacemos mucha gente cuando tenemos alguna prenda de ropa un poquito húmeda, dejarla por alguna silla. En mi casa no siempre está todo recogido y perfecto, también hay cosas por todas las sillas y los lugares donde voy dejando cosas. A veces dejo ropa doblada para colocar hasta que puedo ir dejando las cosas en su sitio, como cualquier casa normal. Siempre me decís, es que tienes la casa muy recogida, muy limpia. Pues también tengo caos muchísimas veces. Pero bueno, intento dentro de lo que cabe y de 5 personas que somos en casa, mantener el mayor orden posible, aunque a veces ya os digo que no se puede. Bueno, a mí me gusta ir doblando la ropa según la voy quitando del tendedero porque si la dejo en una cesta se va arrugando con el paso de las horas y es doble trabajo porque luego me toca planchar. Así que de esta manera me evito el tener que planchar cosas que a lo mejor salen bien estiraditas del tendedero y simplemente con doblarlas pues ya se quedan bien. Sobre todo en esta época que las sudaderas y la ropa es diferente, no es tanto de algodón que se arruga muchísimo, entonces es mucho más fácil. Quería comentaros si me veis desde otros países con otro idioma, si notáis una voz rara, así como robótica, es porque YouTube ha actualizado eh, una nueva manera de doblaje, entonces automáticamente dobla el vídeo. Si no os gusta escuchar este tipo de voz y queréis el original, podéis darle al botoncito donde están los subtítulos, donde pone CC, y ahí tenéis la opción de desactivar el doblaje y escucharlo original o con subtítulos. Eso como más le guste a cada uno. Bueno, para continuar con la rutina, voy a hacer la de los baños, que ya sabéis que también forma parte de mi día a día. Voy a estar usando el Cif. Yo uso el original porque me gusta mucho el olor que tiene, deja como olor a limpio. Y la verdad es que este producto es maravilloso para la limpieza porque quita todo tipo de suciedad, incluso manchas que están incrustadas también las quita.
También nos vale para el acero inoxidable de la cocina, por ejemplo, los fregaderos, el plato de ducha, las mamparas de la ducha también las deja muy bien y repele el agua, que eso es muy importante a la hora de limpiar la ducha porque así nos asegura unos cuantos días de que la mampara pues esté más limpia. Y nada, voy a hacer la rutina del baño. Como ya sabéis, siempre limpio un poquito con el estropajo y luego con la bayeta húmeda retiro todo el exceso del producto. Hago la misma rutina en los dos baños, pero siempre grabo solamente una porque si no es muy repetitivo. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que o grabo en un baño o grabo en el otro. Casi siempre grabo aquí porque tengo mejor ángulo para colocar la cámara. En el otro se me queda como muy escondido el váter y me es muy difícil a la hora de grabar. Por eso casi siempre grabo en este baño porque es más, un poquito más ancho que el otro. Y ya para terminar, le paso la escobilla. Yo uso estas de silicona que las compré en Amazon, que son maravillosas porque se quedan pegaditas en la pared y no molestan y además limpian súper bien. Y para limpiarla es mucho mejor que las de toda la vida, estas de cerdas de plástico que se queda toda la suciedad metida entre los pelitos y a mí la verdad es que me da bastante grima. Voy a continuar haciendo lo mismo en el lavamanos. Voy a ponerle el Cif y le doy un poquito con el estropajo. Lo hago así porque todos los días pues mis hijos antes de irse al cole que se asean y se limpian y tal y siempre dejan algún pegote de algo, salpicaduras en todos lados, entonces hago este repasito. La verdad es que yo tardo 10 minutos en hacerlo, no tardo más, es súper rápido. Si no tenéis tiempo podéis usar las toallitas estas de baño para limpiar un poquito y desinfectar, que simplemente es mantenerlo para luego no tener que darnos el palizón de limpiar y además de que en el baño hay muchísimas bacterias, es importante mantener una buena higiene. Una vez ya tengo todo el lavamanos limpio, lo seco con un paño de microfibra, repaso ahí los tiradores y los cajones por si ha salpicado algo de agua y ya para terminar lo que hago es limpiar el espejo. Bueno, y aquí tengo al otro espejo que tengo que guardarlo no sé dónde. Lo he puesto en Wallapop para venderlo, ya que he puesto este aquí. Bueno, por si no habéis visto el vídeo de decoración, lo cambié por este, que es una herencia familiar. Y este, si tuviera dónde llevarlo para guardarlo, igual me lo quedaba por si algún día me da por cambiarlo, pero como no tengo sitio, he decidido ponerlo en Wallapop y venderlo. Y luego os quería enseñar, porque aquí no he hecho vídeo, pero tengo en el pasillo, puse esto de aquí, que lo hice yo hace como 2 años, creo. Esto es una manualidad que si me acuerdo, creo que está en un blog metido, en un blog más, porque el año pasado y el anterior hice blog más, pero este año no me da la vida. Y lo hice yo. Tenía el colgador este que era de Teddy, que venía como con unos cáncamos para colgar llaves y cosas así. Y yo pues lo tuneé un poquito y nada, lo que hice fue con cuerdecita ponerle pues piñas y adornitos navideños, que son adornos de árbol. Y, y nada, y ponerle 4 cositas y listo. Y el lacito de arriba. Y luego por este lado de aquí, en el friso, me he puesto esto que es de Teddy, que lo tengo ya hace también varios años, y los cascabelitos que los hice yo. Y por aquí, bueno, he puesto la cestita con las piñas. Y ya no tengo nada más puesto porque tampoco puedo recargar mucho esta zona porque es zona de paso. Y si no, pues se están dando con todas las cosas que cuelgue por aquí. Y ya está, ya estaría todo. Bueno, y a este lado de aquí he puesto esta cestita de aquí con unas cuantas ramitas y belloditas así en doraditas, que aquí tengo una baldita y bueno, el cuadro de nuestra boda que lo tenía antes en el comedor y lo he puesto aquí y ya está. Mirad, hace poco
la máquina de ir empezó a echar agua y mojó toda esta zona de aquí. Y fijaros cómo se puso el pladur. Entonces me mojó un poco el papel, menos mal que no se llegó a romper, pero se ha quedado ahí como medio bufado. Entonces voy a quitar el papel y voy a arreglar ese trozo de ahí. No sé si voy a volver a colocar el papel o lo quitaré y haré otra cosa, pero bueno, tengo que arreglar ese trocito de ahí. Así que nada, vamos a decirle adiós a este papel, que la verdad es que me encanta, es precioso, siempre me ha gustado muchísimo. Uy, que se pone negro. Pero tengo que arreglar esa zona de ahí porque es más importante eso que el papel. Mi intención era quitar donde estaba roto, quitar un trozo del papel y del otro lado para intentar arreglar la pared, pero se me había roto ya un trozo del papel y ya no me queda de este papel, no me quedó ni un trocito, bueno, algún trocito suelto, pero no para poner en todo un panel, así que me tocó quitarlo todo, me dio muchísima pena, intenté quitarlo despacito a ver si salvaba algún trozo más, pero nada. Como no tengo sobrante, ya me tocó quitarlo todo, así que es una pena porque ese papel es muy bonito, yo me enamoré de él desde que lo vi, pero bueno, no pasa nada. Han pasado 3 años desde que lo puse, ha hecho su función y la verdad es que pasará al recuerdo junto con mi casa y bueno, siempre me quedarán las fotos. Bueno, no pensé que iba a estar tan mal, pero fijaros cómo se ha bufado todo ahí, ahí y ahí. Esto no, esto es papel que se ha quedado pegado, que ahora tengo que quitarlo. Pero nada, toca reparar todo esto. Estas son las líneas que marcamos cuando pusimos el papel para guiarnos, para que no nos quedaran torcidas. Así que nada, el papel no tiene salvación. He intentado quitarlo lo mejor posible, pero este por ejemplo sale muy bien, pero hay trozos que, como estos de aquí, que se han roto todo. Así que nada, ya veremos qué hacemos aquí. Y me puse manos a la obra para arreglar el trozo ese de pared. Primero con una rasqueta fui quitando todo lo que estaba bufado y levantado, tanto pintura como yeso, porque había trozos de yeso que también se habían bufado del agua. Así que nada, tocó rascar bastante, quitar bastante trozo. Pensé que iba a ser algo más pequeño, pero la verdad es que he quitado bastante. Era importante porque al final se genera ahí humedad y puede crear un poco de moho, así que eso era algo importante que había que hacer. Y nada, me tocó hacer de albañil en casa. La verdad es que es una cosa que no me molesta, me gusta saber hacer de todo, aprendo todo lo que puedo, sobre todo de mi marido, que la verdad es que él es muy apañado y sabe hacer muchísimas cosas. Yo lo admiro muchísimo porque la verdad es que hace lo que sea, de luz, de albañilería, de carpintería, de lo que sea. Y si no, se las apaña para hacerlo. Es un manitas y la verdad es que es muy admirable porque a mí me encantaría saber hacer de todo. Por ejemplo, cuando pasó lo de la Dana, estuvimos ayudando bueno, en el bloque donde teníamos el trastero a los vecinos afectados, que lo mismo montaba una bomba de agua, que ponía luz en el garaje, que hacía cualquier cosa y la verdad es que es de admirar porque es muy resolutivo, sabe hacer casi de todo y a mí me encanta aprender de él, aunque a veces soy muy cabezona y creo que las cosas no son así y le discuto, pero bueno, eso ya es algo nuestro del bricolaje, que cada vez que hacemos algo terminamos discutiendo, aunque para parte positiva, en la Dana estuvimos muy conjuntados ahí trabajando en equipo y la verdad es que nos discutimos. Así que estamos aprendiendo a trabajar juntos, que es
en fin, lo mejor cuando estás en pareja, intentar lo que uno no sabe hacer, lo sabe hacer el otro y cada uno aportar pues lo que pueda. Pero bueno, que lo dicho, a mí me gusta aprender a hacer de todo y no es que se me dé bien, pero bueno, voy mejorando con el paso del tiempo y voy aprendiendo y mejorando las técnicas, que al final, mientras más se hace, más se aprende. Y nada, que no os doy más la chapa, sigo aquí poniendo la masilla hasta rellenarlo todo y lo que hago es dejarlo secar un ratito para que se asiente un poquito el aguaplast. Ya sabéis que normalmente la masilla suelen coger un poco cuando se seca, como que se retrae un poquito. Entonces lo que hago es, cuando ya ha secado un poco, con una esponjita húmeda, le voy repasando y de esta manera lo que hago es alisar toda esa superficie para que no me queden pues bultitos o rayitas y a la hora de lijar, una vez seco, es mucho más fácil. Es un truquito por si alguien no lo sabe, pues eso. Una vez se deja secar un poquito, le repasáis con una esponjita muy suave y de esa manera pues se queda más lisita la pared. Y una vez ya lo tengo todo lisito, ya dejo que se seque del todo. Y no lo toco porque si no se puede mover la masilla o se puede quedar un trozo más hundido que otro. Entonces es mejor ya dejarlo que se seque. Si necesitamos masilla, pues una vez seco se le pone más. Y una vez ya terminado con esa zona, he movido el sofá para limpiar bien por toda la zona de atrás. Me he cogido esta aspiradora que es de Procenic. Me la enviaron hace tiempo ya de colaboración, hace bastante tiempo ya que os la enseñé. Me encanta porque esta aspira y friega a la vez. Es una maravilla para cuando queremos hacer limpiezas así que no sean muy profundas. Se le puede poner fregasuelos en el depósito. Tiene un depósito de agua limpia y un depósito de agua sucia. Entonces no se mezcla el agua. Cuando el depósito de agua sucia está lleno, se retira y se vuelve a colocar. Igual que con el depósito de agua limpia, perdón. Nos avisa cuando está vacío y nos pide que lo rellenemos. Y una vez terminamos de limpiar, la ponemos en la base y le damos a un botoncito y ella sola limpia el rodillo. Otra maravilla más, no tenemos que limpiar el rodillo, ella sola se autolimpia y la deja perfecta. Y bueno, una vez ya tengo la otra zona de atrás seca, voy a mover el sofá, que por cierto mi sofá pesa como un muerto. Dios mío, lo que me cuesta a mí mover este sofá no os lo podéis ni imaginar, porque pesa muchísimo. Pero bueno, de empujoncito a empujoncito al final logro moverlo y la suerte es que resbala un poquito en el suelo, pero ya os digo que cuesta bastante de mover. Y una vez ya lo tengo colocado, lo que voy a hacer es pasar la aspiradora por esta zona de aquí y así ya me lo dejo todo limpio, porque próximamente se va a incorporar una nueva alfombra, que ya los avisé en un vídeo anterior que estaba esperando una alfombra nueva y como no me ha llegado aún no la puedo poner, pero os la enseñaré en el próximo vídeo. Y también os enseñaré a ver qué hago con la pared definitivamente, si pintarla, poner otro papel, no sé lo que voy a hacer, pero lo veréis en el siguiente vídeo. Ya lo que me queda por hoy es terminar de pasar la aspiradora por toda la zona del comedor, porque me toca ir a por Javier al cole y ya no me da tiempo a hacer mucho más. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.